Toxoplasmosis. Toxoplasmosis es una enfermedad de pacientes inmunocomprometidos, generalmente son pacientes que tienen SIDA, inclusive o pacientes neonatos. El agente causal es Toxoplasma gondii, que puede afectar en forma de pseudoquistes, taquizoitos. Ya habíamos hablado que todas sus formas producen infección. Se manifiesta por lesiones focales que suelen afectar la sustancia gris. Puede producir una encefalitis necrosante, produce cambios en la personalidad, se han descrito esquizofrenia, ideas de suicidio. Histológicamente tiene áreas de necrosis con un infiltrado inflamatorio de células mononucleares y se pueden observar microorganismos hacia la periferia de la necrosis. En los estudios de imagen se define que lo característico es un engrosamiento de tipo cortical difuso. Eso es lo que más se observa. Histológicamente vemos zonas de perivasculitis, zonas de necrosis, y dentro de la necrosis pues observamos lo que es el toxoplasma. La encefalitis vírica tiene la característica que los virus es la causa número 1 de enfermedades de encefalitis. Es la forma más común de encefalitis. Puede ser el componente o complicación de una enfermedad viral sistémica o puede ser una enfermedad primaria predominante. Puede ser localizada o generalizada y la mayoría de las veces se acompaña de una leptomeningitis. Por eso se dice que a veces sería más correcto llamarlo meningoencefalitis. La encefalitis por arbovirus, ¿qué característica tiene? Que es una encefalitis viral epidémica más común. Cuando hay un brote de encefalitis, la causa más frecuente es por arbovirus. Es transmitida a los humanos a partir de reservorios animales por artrópodos. Histológicamente es una inflamación perivascular inespecífica. El diagnóstico dependemos de la serología, el grado de mortalidad es variable, depende obviamente del paciente y de qué tan rápido hagamos el diagnóstico. La encefalitis por herpes tiene la característica que es la enfermedad esporádica más común, viral esporádica, o sea, un solo caso aislado. El que lo más comúnmente lo produce cuando es una encefalitis por herpes simple es el tipo 1. Localización donde esperan ver clásicamente una encefalitis por herpes, lóbulos temporales. Ese es el principal sitio. Pero puede irse hacia la órbita, hacia la región frontal. Y la característica es que los herpes, y eso ya lo habíamos comentado alguna vez, son virus necróticos. Entonces les puede producir una encefalitis hemorrágica necrosante. En los pacientes recién nacidos, pues puede producir una necrosis devastadora y son pacientes que nacen por parto en una mujer que tiene una infección genital. Entonces, es obviamente la diseminación a través del ganglio hacia el sistema nervioso central, ¿verdad? Ya hemos hablado de las vías del herpes. Es una meningoencefalitis o una encefalitis, es hemorrágica, es necrótica, produce dolor de cabeza, produce neuropatía local. El diagnóstico puede ser por PCR, tinciones de inmunohistoquímica, microscopía electrónica. Lo que más hacemos es pues, la punción del líquido cefalorraquídeo y PCR, que es lo que yo les mencionaba. Pronóstico, sin tratamiento una sobrevida del 30%, con tratamiento sobrevida del 70%. Se dice que como consecuencia algunos de ellos quedan con efectos neurológicos como conducta normal, amnesia o convulsiones. El cuadro clínico, fiebre, dolor de cabeza, neuropatía. En los estudios de imagen, una zona hipercaptante en los lóbulos temporales. Eso es lo más común con la encefalitis por herpes. Vuelvo a decir sitio donde lo van a buscar es lóbulos temporales. En la microscopía electrónica, si llegáramos a tener, es una imagen del tiro al blanco, pero en nuestro medio, pues lo más frecuente es una punción de líquido cefalorraquídeo y a partir de ahí pedir un PCR. Lo que observamos aquí es una zona de necrosis. Hablábamos que, sobre todo en cerebro, vean cómo se ve oscuro es la necrosis, que las encefalitis por herpes son necróticas. Y lo que vemos en la histología en la mayoría de las enfermedades que produzcan una encefalitis, casi siempre son virales, es ese infiltrado linfocítico perivascular que es inespecífico. O sea, inespecífico de que yo con eso les pueda decir cuál es el agente causal, pero nos orienta que esto es de origen viral. La encefalitis por citomegalovirus es una causa de encefalitis en pacientes recién nacidos y en pacientes inmunodeprimidos. Puede afectar cualquier parte del encéfalo, médula espinal, raíces nerviosas, pares craneales, produce ventriculitis, plexitis, produce encefalitis. De forma congénita puede producir inclusive cuadros ahí de hidrocefalia. La encefalitis por VIH tiene la característica que algunos autores dicen que en nuestros tiempos es la causa más frecuente de demencia en pacientes jóvenes. Es un paciente que tiene deterioro motor, cognitivo y en su comportamiento.
Tiene un cuadro de meningitis aséptica. Vuelvo a decir lo que hablábamos de la demencia en pacientes jóvenes. Se asocia a mielopatía vacuolar que afecta cordones dorsales y laterales. Tiene daño en la mielina con cambios en la pérdida de neuronas. Tiene nódulos en la microglía y es común que se fusionen esas células infectadas y les den esta imagen de células gigantes. Entonces, esta es otra imagen. Vean la formación de células gigantes a nivel del sistema nervioso central. La encefalitis por rabia es producida por un virus. El virus de la rabia es una zoonosis. El virus entra por el nervio periférico y es transportado hacia la médula espinal y hacia el cerebro. Tiene una inflamación linfocítica alrededor de las venas y las arterias. Tiene neuronas con cromatolisis, neurinofagia, los cuerpos de Negri. Tiene una destrucción de las neuronas en el tronco encefálico que puede causar espasmos dolorosos, dolor en garganta, dificultad para deglutir. Se caracteriza de forma difusa por sintomatología clínica como irritabilidad, agitaciones, crisis epilépticas, delirio. Entonces tiene una forma en microscopía el virus de bala de cañón y eso es lo que están observando ahí, pues son los cuerpos de Negri. La encefalopatía multifocal progresiva es una enfermedad producida por un virus JC, que forma parte de los papovavirus, que afecta a personas inmunosuprimidas, que produce daño en los oligodendrocitos, produce zonas de desmielinización, y vemos esos núcleos en los oligodendrocitos que se ven grandes y que se ven de color violeta o rosa intenso. Es una enfermedad que es poco común, pero tendríamos que sospechar en un paciente inmunosuprimido. Las encefalopatías espongiformes es por un prión. Un prión no es un ser vivo, un prión es una proteína y es una proteína que está mutada. Puede ser que mute en el mismo individuo, y hay síndromes familiares con mutaciones de priones, o puede ser que se ingiera la carne de un animal que tiene alguna mutación y adquirimos la proteína. Entonces, ejemplos de encefalopatías espongiformes, la enfermedad de Creutzfeldt-Jacobs, Curú, el síndrome de Gerstmann-Ströhler, insomnio familiar mortal, todos son los de la enfermedad que les llaman de las vacas locas. Estas enfermedades se deben a acumulación de una proteína mutada, es una proteína normal, eso se llama un prión. Los priones son proteínas infecciosas, no tienen RNA, no tienen DNA, son formas modificadas de una proteína estructural. No es un ser vivo, el formol no lo mata, perdónenme la expresión, porque no es un virus, no es una bacteria, no es un hongo. Entonces, el formol es probable que no lo desestabilice. Que sí lo puede desestabilizar el ácido fórmico. Pues cuando yo roté en Estados Unidos, lo que usaban en estos casos era dejar el cerebro dentro del ácido fórmico un día o dos y luego cambiarlo a formol, porque lo que sí lo desestabiliza es el ácido fórmico y no el formol, porque esto no es, vuelvo a decir, algo que el formol mate, porque a veces dicen los patólogos, sobre todo los de mayor experiencia, el formol mata todo, sí, todo lo que son microorganismos, pero no un prión, porque es una proteína. Cuando uno quiere saber si hay un prión, se manda un líquido cefalorraquídeo, aquí se hace en la Ciudad de México, y se reporta si eso hay un prión, se les va a reportar así, PRPSC. Eso quiere decir que su paciente tiene una proteína mutada que tiene un prión. Entonces, obviamente sabemos la inoculación de un prión de un animal infectado hacia un miembro normal. Después de que empiezan con toda la serie de cambios, periodo de incubación desde 1 año hasta 20 años, y comúnmente un paciente con priones va a iniciar con alteraciones mentales y con demencia. Eso dificulta un poco el diagnóstico. Imagínense a alguien que se contagia a los 30, no, pues póngale 40 años, 45 o 50 y empieza con cambios de demencia hacia los 70, pues a lo mejor no vamos a pensar que sea por un prión, ¿verdad? Y lo que produce vacuolas en el neurópilo y cuerpos celulares en la sustancia gris, que hacen esa imagen como si fueran orificios, como si fuera una esponja. Por eso se llama encefalopatías espongiformes. Esto va a producir como consecuencia pérdida neuronal, atrofia cerebral, atrofia cerebelosa, y obviamente y lamentablemente es mortal en la mayoría de los pacientes cuando esto ya se activa. Entonces vemos el daño ahí con la atrofia a nivel del cerebro. Histológicamente vemos obviamente la presencia ahí de las estructuras que dan esa imagen como esas vacuolas, por lo cual se llama espongiforme. Son pacientes, ya lo comentábamos, que inician con demencia,
que aparecen alteraciones en la marcha, movimientos espasmódicos, mioclonías de sobresalto y que casi siempre es mortal. Otras patologías que ustedes ya conocen, mucormicosis, ¿se acuerdan el hongo angiotrópico, pacientes diabéticos que inicia con la mácula negra, nodo sangrante, nariz y pues por continuidad llega hacia cerebro y les produce necrosis? Que eran hifas no septadas, gruesas y en ángulo recto, ¿verdad? Que si lo quieren ver con mejor, pues es o con un PAS, la que tienen en la porción inferior izquierda, o con un Gomor y Grocott, la que tienen del lado derecho. Cisticercosis, generalmente es Taenia solium, es consumir, ya saben, los carne de cerdo mal cocido, infestado por lo que son los huevecillos de Taenia solium, que se adquiere comiendo, vuelvo a decir, los huevos de Taenia solium, que llegan al sistema nervioso central y que se enquistan en él formando la larva enquistada, que es un cisticerco. Generalmente produce lesiones que se calcifican y todo lo que se calcifica en el sistema nervioso central, la clínica que más comúnmente va a tener son convulsiones. En la etapa inicial es una forma vesicular con una membrana transparente, con líquido, con el larva imaginada en su interior. En la etapa final un nódulo sólido, completamente calcificado, mineralizado, vuelvo a decir crisis convulsivas. En el micro es la cápsula del tejido conectivo rodeada por un infiltrado linfocítico, células plasmáticas, células gigantes. Puede tener cefaleas o convulsiones dependiendo de la etapa que esté. Cuando ya esté calcificado obviamente tendrá convulsiones, perdónenme, y otra sintomatología pues depende del área que esté afectada. Vemos múltiples lesiones quísticas a nivel del sistema nervioso central. Vemos con un borde que pareciera calcificado. Obviamente aquí lo más probable es que todos estos estudios de imagen sean consecuencia que el paciente tiene convulsiones y por eso empiezan a hacerse los estudios. Vemos la estructura, vemos la zona de calcificación. Esos son parte de algún tejido cerebral donde lo que están viendo amarillo obviamente son las zonas calcificadas, y lo que tienen del lado derecho ese es un cisticerco que alguna vez les comenté en clase, que crece en los ventrículos y que da esa imagen como en racimos de uvas. Y ese es un cisticerco racemoso. Esa fue una BTO que tuvimos cuando éramos R3, la doctora Iber y yo, y que el diagnóstico del clínico era un tumor, y pues no era un tumor lo que él estaba mandando, un tumor intraventricular, y lo que le estaban mandando, que estaba intraventricular, pues era un cisticerco racemoso. Entonces, vuelvo a mencionar de las características clínicas más comunes, pues es las convulsiones, y aquí lo pueden ver en la histología, en la porción superior de la imagen, vean esa zona basófila, pues eso es una calcificación.